recibiréis en el reino por Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces risas Él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la luz por Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaréis. Saludamos a los televidentes, radioyentes y hermanos que nos siguen por las redes sociales en este día domingo 29 de octubre, cuando vamos a dar inicio a un estudio más de la lección de la escuela sabática, que hoy trae por título Más bienaventurado es dar que recibir. Mientras van ustedes preparándose para este estudio, quiero presentar a los que me han de ayudar a desarrollar el estudio de hoy, como son mis hermanos Gabriel Sánchez y también Benjamín Álvarez. Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias, pastor, por la invitación de estar acá otra vez de nuevo compartiendo la lección junto con usted, con el hermano Benjamín. Ya teníamos bastante tiempo de no estar acá, pero Dios nos permite una vez más poder estar acá y poder estudiar la lección junto con los hermanos también, cada uno de ellos pues a través de su celular, de la televisión o de la radio, y es una bendición poder estar acá. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Igual también agradecido con Dios porque nos da este privilegio de participar en el estudio de la lección. Gracias por la invitación y siempre es un privilegio que podamos grabar estas lecciones y llegar hasta los hogares de nuestros hermanos. Sabemos que hay muchos que ya están pendientes de esta programación, hay muchos que estudian y la iglesia entera estudia este sistema de la escuela sabática y es un privilegio para mí participar en este día, en este estudio. Así que bendiciones para todos. Quiero aprovechar para presentarles aquí brevemente un pequeño video mientras voy diciéndoles esto. En relación al proyecto médico misionero en su segunda etapa que ya estamos realizando, como ustedes pueden ver, ya tenemos la calle de acceso. Ustedes pueden tener una panorámica allí, aérea, de lo que es la propiedad, los trabajos que ya se han comenzado a hacer y prácticamente las donaciones que han hecho llegar al ministerio se están ocupando para expandir este proyecto médico misionero que en esta otra propiedad será más amplio en su, digamos, alcance, porque allí esperamos llevar ya la parte de la agricultura y si se puede la parte educativa, pero la idea es preparar obreros médicos misioneros. En otras palabras, deseamos tener allí una escuela tipo Madison, como le he llamado anteriormente, y mientras ustedes pueden ver estas tomas, ya entonces tienen una idea de la necesidad que hay en este ministerio para poder apoyarlo y que pueda llevar adelante todos estos proyectos y hacerlos realidad. Allí será la iglesia, Advenimiento de Shepherd. Ahí también serán los edificios donde van a estar el comedor, los tratamientos, los cuartos de tratamiento y también allí se va a construir el edificio que tendrá los salones de clases y por supuesto las cabinas donde vamos a hospedar los pacientes. Está nada más en terracería, preparándose el terreno para, conforme el Señor vaya dando los recursos, ir construyendo. Por eso vuelvo a hacer la invitación que siempre hago, la de que nos ayuden para poder hacer realidad esta obra. Y no solamente recuerden que con las donaciones ustedes hacen realidad estos proyectos, sino que con los diezmos que den, también hacen realidad que la predicación siga en todos los hogares, de los miles de hogares, a donde llega la señal de los 4 canales de televisión que tenemos rentados y la radio que predican 24/7. Así que usted, amable televidente, si usted quiere ayudar para que este canal siga al aire, allí en su casa mientras usted lo disfruta, si usted quiere, hermano o hermana que nos ve a la distancia, ayudarnos para que podamos hacer este evangelismo 24/7 que va al mismo tiempo atendiendo enfermos gratuitamente aquí en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, ahí está en la pantalla entonces las maneras de cómo hacerlo. Tome nota, usted puede enviar cheque o money order
al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, o también puede enviarlo por medio de la aplicación Cele al 214-881-4029, registrándolo en sus contactos como Iglesia Advenimiento. Recuerde que puede llamar a ese número también para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Puede ir a paypal.com también y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. También desde el extranjero usted nos puede ayudar transfiriendo por cuenta de banco como también por Western Union. Solo llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 y le daremos más detalles. Esperamos durante la semana estar componiéndoles este corto video de cómo van las construcciones, y conforme vayamos haciendo cambios, avanzando, vamos a ir también actualizando el video. Por ahora, gracias a los que nos han ayudado y esperamos en Dios que usted siga con nosotros haciendo realidad esta gran obra que es de caridad, que es sin fines de lucro y que solo tiene como objetivo alcanzar a las almas en los miles de hogares por la radio y la televisión, y también atender a los enfermos gratuitamente. Después de haberles dado esta información, como siempre, vamos a orar para pedir al Señor que nos guíe en el estudio. Hermano Benjamín Álvarez, por favor, quisiera orar. Sí, con gusto. Padre Santo, estamos agradecidos este día contigo por la vida, por tanta bendición que das en nuestras vidas, y también porque nos das la oportunidad de, en este momento, comenzar este día estudiando tu palabra. Queremos pedirte que al abrirla nos perdones, limpies nuestra mente y que entendamos, tu Espíritu Santo nos haga comprender tu voluntad y ponerla por obra. Pedimos también la bendición para cada uno de los que nos sintonizan, ya sea en un hogar, en un carro, tal vez en un lugar de trabajo. Te pedimos la bendición para cada uno y que este estudio de este día sea de mucha bendición para nuestras almas. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de esta semana trae un tema que en todas las iglesias es algo que se practica. Desde las iglesias evangélicas, católicas, adventistas y todo tipo de ministerio, hermanos, siempre está esta enseñanza como algo que los feligreses debemos seguir, y es lo que tiene que ver con la mayordomía. Tal vez a algunos no les gusta escuchar de esto, pero es palabra de Dios y debemos entenderla y estudiarla. Por supuesto, también tenemos que aplicarla en su debido contexto en este tiempo. Así que vamos a estudiar el folleto, pero vamos a hacerle también algunas explicaciones tomando en cuenta el contexto que vivimos ahora. ¿Por qué el autor le puso a la lección más bienaventurado es dar que recibir? Sin duda porque hizo uso de aquel texto que aparece en el libro de Hechos, Hechos capítulo 20, versículo 35, que no lo veo aquí en la lección por ningún lado, pero que de todas maneras el autor posiblemente tenía en mente ese texto cuando le puso el título a la lección. Ese versículo de Hechos 20, 35 nos dice de la siguiente manera: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No sabemos de dónde Pablo escuchó esas palabras que él dice que Jesús las dijo, porque no tenemos ningún texto en la Biblia donde Jesús haya dicho esas palabras. Posiblemente sea de aquellas cosas o de aquellas palabras que la Biblia dice que no alcanzarían las hojas de papel ni la pluma para escribir todo lo que Jesús hizo. Y esto ha de ser de las cosas que él dijo, pero que no se escribieron, de que más bienaventurado es dar que recibir. Sin duda el autor, basado en ese texto de Hechos 20:35, viene y pone el título de la lección. Pero la verdad, hermanos y hermanas, que está apropiado
colocar este título basado en ese texto. Porque efectivamente, es feliz la persona que da. Es feliz la persona que comparte. ¿Por qué es feliz? Porque esa persona se despoja de su egoísmo. Y uno de los propósitos de Dios, al pedirnos que nosotros seamos dadivosos, es para que de esa manera desarrollemos el carácter. Así que efectivamente, es bienaventurado, más bienaventurado, dar que recibir, porque el que da, repito, se despoja del egoísmo. Y en ese sentido es que ya queda el principio que debemos tener en cuenta al poner por obra las enseñanzas de esta semana en relación, como dije, la mayordomía. Y es que, Gabriel, según el versículo de memoria, ¿qué dijo Jesús acerca de el mayordomo fiel, por ejemplo? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscarlo en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 42 al 44. Lucas, capítulo 12, versículos 42 al 44. Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo haya haciendo así. En verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Entonces vemos, hermanos, que al leer este versículo de memoria que nos presenta la lección, ahí el Señor empieza haciendo una pregunta. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? Y esa es la pregunta que el Señor nos hace a nosotros y que cada uno de nosotros nos debemos de hacer. ¿Estoy siendo un mayordomo fiel y prudente? ¿Estoy haciendo lo que el Señor me manda? Como dice el título, más bienaventurado es dar que recibir. O en otras palabras, es mejor dar que recibir. Entonces, cuando nosotros damos, vemos que el Señor nos bendice a nosotros. Porque de esa manera, como decía el pastor, nosotros quitamos ese egoísmo o toda esa avaricia que pueda haber en nosotros. Estas palabras se refieren a la parábola, como dice acá, del mayordomo fiel, pero que en sí es símbolo de los dirigentes de la iglesia. El mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pone sobre su casa. Hermanos, es ese ministro, es ese líder de la iglesia que se preocupa por ella, en el sentido de alimentarla adecuadamente, en el sentido de darle el mensaje adecuado, apropiado. Hermanos y hermanas, aquí en este versículo se presenta la responsabilidad que tiene el ministro. Se presenta la responsabilidad que tiene el que verdaderamente se preocupa por el rebaño. Esta es una persona que da el alimento a su tiempo. Esta es una persona que si hace así su trabajo, la Biblia lo dice, es bienaventurado. Jesús lo dice, es bienaventurado. Y cuando venga el Señor, dice, si lo hay haciendo así, lo va a poner, dice, sobre todos sus bienes. En otras palabras, le está diciendo que al que es responsable con el privilegio que Dios le ha dado de liderar la iglesia, el Señor dice, si lo encuentra así, lo pondrá sobre todos sus bienes en el sentido de que le va a dar más responsabilidades. Hermanos, uno dice, ¿quién es el ministro que hace eso ahora? ¿Quién es el ministro que es fiel, que es prudente, que está liderando la familia de Dios, pero que está dándole el alimento adecuado a esa familia? ¿Quién es? Es ahí donde le queda a usted la responsabilidad de ver quién es. Y no va a perder mucho el tiempo usted para descubrirlo. Basta con mirar el tipo de mensaje
que le dan en su iglesia. Si el alimento que trae ese pastor es el alimento a su tiempo, es decir, que sea conforme al tiempo en que vivimos, que sea de tal forma que eso le prepare a la iglesia para encontrarse con el Señor, usted va a verlo y usted va a sentir cuando esa palabra sale de ese púlpito, cómo le ayuda en su vida. Estamos viviendo en tiempos donde lamentablemente los pastores, en su gran mayoría, se volvieron populares con el tipo de mensaje que predican. Y ya no hay esos mensajes, al menos en una forma abundante. Lo hay tal vez en una forma escasa. Esos mensajes que amonestan el pecado. Esos mensajes que llaman al pueblo a una reforma y a un reavivamiento. Ese mensaje que induce al pueblo a la santidad, que exhorta. Oh, hermanos, casi ya no hay. Es un mensaje el que se predica ahora, que es más enfocado en la prosperidad material y enfocado en los sentimientos de las personas. Pero el mensaje de verdad presente, el mensaje que te desnuda tu condición, el mensaje que te quita la careta, como decimos, el mensaje que te hace ver realmente quién tú eres y que emana de la palabra, ese mensaje escasea. Entonces tú a lo mejor seas de aquellos que dicen, yo voy, pero así como voy, salgo. Es decir, voy vacío y me voy vacío. Porque el tema de que se trató fue o de chistes o de puras historias, pero nada de lo que viene sobre nosotros y de cómo está mi condición espiritual. Estamos viviendo en una época donde los predicadores están en dos extremos. O están en la parte extremista, alarmista, o están en la parte de, podríamos decir, liviana, mensajes livianos, mensajes que no exhortan. Entonces, hermanos, necesitamos un balance, pero necesitamos que nos hagan ver la condición. Necesitamos que verdaderamente esa palabra nos alimente. Y ese tipo de ministros, ya nosotros vamos a ver en la semana, que deben ser apoyados, deben ser sostenidos económicamente para que se dediquen a esa misión. Tal vez esto no le guste oírlo a alguien, pero esto es la verdad porque así lo dice la Biblia. No venimos a inventar nada que la Biblia no lo respalde. Así que, ¿qué nos dice el Espíritu de Profecía basado en este contexto, hermano Benjamín? Sí, ahí nos da una cita del libro Testimonios para la Iglesia en el tomo 4, la página 458, y dice de la siguiente manera: además de todos estos donativos sistemáticos y regulares, había objetos especiales que exigían ofrendas voluntarias, como cuando se edificó el tabernáculo en el desierto y el templo en Jerusalén. Dios hacía esas sustracciones tanto para beneficiar al pueblo mismo como para sostener el servicio del culto. Aquí, según esta nota del Espíritu de Profecía, vemos de que está hablando de la experiencia del pueblo de Israel, y específicamente cuando se hizo la construcción del templo y del tabernáculo, se le exigía al pueblo o se le pedía donaciones además del diezmo. Eso era parte del diezmo. Y al final de la nota dice de que el objetivo de Dios era beneficiar al pueblo. Y ahora en día podemos decir que es igual. Cuando hablamos de mayordomía, a muchos no les gusta, como decía el pastor. Cuando hablamos de finanzas, de dinero, a muchos no les gusta. Cuando tal vez enfocamos la mayordomía en tiempo, en otras cosas, tal vez aceptamos tal vez de una manera más fácil, pero cuando ya nos toca en el bolsillo, ahí sí a muchos no les gusta. Entonces, esta semana sí van a tocarse temas enfocando la mayordomía en cuanto al diezmo. Y al final de la nota dice que el que
el objetivo de Dios es beneficiarnos a nosotros. ¿Cómo así? Generalmente podemos pensar que el que da no es beneficiado, sino que el que recibe. Pero en nuestro caso, nosotros no tenemos nada de darle a Dios que Él se beneficie. Siempre somos nosotros los beneficiados, aun cuando damos. Porque cuando le damos a Dios la parte que es de Él, y le damos aún más, como son las ofrendas o donaciones especiales, Dios nos bendice aún más, porque Él ve nuestra dadivosidad, nuestro desprendimiento, y ve que está haciendo efecto el objetivo de Él, que es quitar nuestro egoísmo, y nos desprendemos de esa parte, y entendemos de que el que nos da todo es Dios, y le devolvemos parte de lo que Él nos da, y a la vez parte de nuestro agradecimiento. Y así, entonces, para entrar más a profundidad en el tema, el autor subtitula este día la lección trabajando bajo una maldición. Y es que, Gabriel, ¿qué le sucedió a los judíos mientras construían el templo para ver de qué forma es que como una persona puede estar trabajando, pero bajo una maldición? Si vamos a ir al libro de Ageo, en el capítulo 1, y vamos a leer ahí los versículos 2 al 11. Ageo capítulo 1, versículos 2 al 11. ¿Qué les sucedió a los judíos mientras construían el templo? Aquí vamos a responder a esa pregunta. La palabra de Dios dice así: Así habla Jehová de los ejércitos diciendo: Este pueblo dice, el tiempo aún no ha venido, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vino pues palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de morar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así dice Jehová de los ejércitos: Considerad vuestros caminos, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no estáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco horadado. Versículo 7. Así dice Jehová de los ejércitos: Considerad vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y soplo en ella. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre el ganado, y sobre todo trabajo de manos. Entonces, ¿qué le sucedió a los judíos mientras construían el templo? En primer lugar, vemos ahí que ellos empezaron diciendo que aún no era tiempo para empezar a reconstruir el templo. Y preferían ellos mejor tener sus casas más ordenadas, con lujo y todo. Y llegó un momento en el cual se estaban, como dice ahí, saciando, bebiendo y todo. Pero llegó un momento en el cual el Señor dijo que iba a haber una sequía sobre la tierra, sobre los montes, que todos los sembradíos que tenían, todo eso iba a secarse. Entonces, ¿por qué sucedió eso? En otras palabras, no estaban sirviendo fervientemente a Jehová. Sabían que tenían que hacer la reconstrucción del templo, pero ellos aún querían seguir esperando. Es como que ahora nosotros nos pongamos a decir: no, el Señor ya se tardó mucho en venir. Por lo tanto, como se tarda mucho en venir, voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Entonces,
llegó un punto que el pueblo pues no estuvo sirviendo fervientemente a Jehová. ¿Qué pasó? Colocaron primero lo material en vez de colocar a Dios en primer lugar. Entonces, eso fue lo que le sucedió a los judíos mientras estaban construyendo el templo. Obedecieron a Dios, construyeron el templo, pero no hicieron como el Señor les estaba ordenando que debían de hacer. Hermanos, es que el problema de fondo también allí es que el egoísmo los estaba carcomiendo. Porque cuando tú dices, no es tiempo para estar haciendo esta obra, no es tiempo para apoyarla, no es tiempo para financiar estos proyectos, pero si te compras buenos carros, si te compras buenas cosas, si te compras el teléfono más caro que ha salido, el último modelo, si te deleitas en tus cosas, ¿qué estás revelando, hermano? ¿Qué revelamos allí? Lo que revelamos es el egoísmo, que no hay tiempo para la obra de Dios, no hay recursos para la obra de Dios, pero sí los hay para nosotros. El profeta está amonestando al pueblo judío, le está diciendo, ustedes están mal. Y es más, les dice el profeta, vean la situación en la que están financieramente. Vean cómo lo que ganan no les alcanza. Vean cómo lo que ganan como que en un saco roto lo ponen porque no ven qué se hace el dinero. La verdad les dice, la situación económica que están pasando como nación, la situación difícil en la cual han caído, es el resultado de su egoísmo. Porque ustedes han dejado a Dios y su obra a un lado, bajo el argumento de que no hay tiempo, pero sí hay tiempo para ustedes. Y es que, hermanos y hermanas, las palabras estaban motivadas por la oposición que había de parte de los samaritanos para construir ese templo. Es cierto, se habían levantado unos hombres que constantemente acosaban al pueblo judío para que no llevara adelante ese proyecto de reconstrucción. Y podríamos decir que desde ese punto de vista ellos decían, a lo mejor este no es el tiempo, porque hay mucha oposición. Pero dice el profeta, ustedes dicen eso, pero sí tienen tiempo para ustedes. Y la casa de Dios la tienen abandonada. Lo que está sucediendo acá es que ustedes están pensando en ustedes y no en la obra de Dios. Hermanos, esto es algo que nos debe hacer reflexionar, porque es posible que hoy por hoy nosotros no veamos esas consecuencias de nuestro egoísmo. Es posible que hoy por hoy nosotros la obra de Dios la tengamos abandonada y estamos enfocados en nosotros, en gastar en nosotros y en muchas cosas, y aparentemente como que nos va bien. Sin embargo, de repente pueden venir algunas situaciones en la vida donde podríamos preguntar al Señor, ¿por qué, Señor? Y podría suceder que cuando miremos la razón es porque nosotros hemos dejado la obra de Dios a un lado. Los recursos los hemos gastado más en nosotros y estamos enfocados en nosotros y la obra de Dios la hemos abandonado. Creo que es importante, hermanos, reflexionar, porque lo que estaba pasando es que el pueblo de Israel estaba allí trabajando, pero bajo una maldición. ¿Por qué? Porque lo que ganaban no les alcanzaba. Pero lo que ganaban lo ocupaban solo para ellos. Y si ustedes ven el principio que está involucrado es, dale a Dios el primer lugar y vas a ver cómo lo demás te va a alcanzar. Porque Dios hace milagros. Cuando usted, hermano, hermana, pone a Dios en primer lugar y le da lo que le corresponde a Él, Él se encarga de que lo demás le alcance. No, pero es que yo veo que no me alcanza. Ten fe que te va a alcanzar. Es que el problema, hermanos, es la fe, la falta de fe. Y ya tomando en cuenta esta situación,
que estaba ocurriendo allí con el pueblo judío en los días de Ageo, hermano Benjamín, ¿cómo considera Dios esa retención que a veces hacemos de los diezmos y ofrendas? ¿Y cuáles son los resultados y por qué termina siendo eso una maldición? Ahí para contestar esta pregunta tenemos varias citas de la Biblia para apoyarnos, para contestarla. Y la primera que tenemos acá es el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Libro de Éxodo capítulo 20 y versículo 15, un versículo bien conocido por nosotros. Cortito, pero muy interesante. Es uno de los mandamientos y es el mandamiento que dice: no robarás. La otra cita que tenemos es la de Malaquías 3, 8 y 9. Es también otra cita bien conocida por nosotros y bien aplicada para este tema de este día. Malaquías 3, 8 y 9 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Si dejamos solamente el hecho del mandamiento que dice que no hay que robar, y le robamos al prójimo, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro padre o a quien sea, es una ofensa. Pero es peor aún si le robamos a Dios, que es el dueño de todo. Entonces, las leyes de la tierra condenan el robar, pero a nadie se le va a meter preso porque le está robando a Dios, porque no está dando los diezmos. Pero sí hay consecuencias. Entonces, es terrible cuando robamos y le robamos aún al propio dueño de todo el universo. Entonces quedamos en una situación también terrible. Y otro de los versículos que tenemos acá para esta pregunta es en Deuteronomio 8, 18. Libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Y dice así: antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Así que cuando recibimos nuestro cheque, nuestro pago, debemos acordarnos primero que debemos apartar la parte que es de nuestro Dios, como son los diezmos, porque Él es el que nos dio la fuerza, la salud, la dirección para hacer ese trabajo. Porque alguien podría decir: pues el dinero a mí me cuesta ganármelo, pero ¿quién fue el que le dio la fortaleza, la salud para hacer ese trabajo y ganar ese dinero? Indudablemente que fue Dios. Así que en todo, cuando recibamos nuestro pago, debemos tener en cuenta que debe ser Dios nuestro primer lugar, para que apartemos la parte que es de Él. Y el otro y el último de esta pregunta, texto de Proverbios 10, 22. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Y dice de la siguiente manera: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios nos da de buena gana, nos bendice. Así que nosotros también de buena gana tenemos que darle a Dios la parte que es el agradecimiento, como es la ofrenda, y la parte que le toca a Él, como es el diezmo. Bueno, ya ustedes vieron, hermanos, que se cae en maldición cuando no somos fieles con Dios en esto de devolverle el diezmo y la ofrenda. Se cae en maldición. Y aquí es donde yo pienso que deberíamos reflexionar, y si por alguna razón no estamos entregando al Señor esos diezmos, no se los estamos devolviendo, lo mejor, hermanos, es que nos pongamos a cuentas y que no se registre allá en nuestro libro, en el cielo, la palabra ladrón a la par de nuestro nombre por robarle al Señor lo que es de Él. Dios nos libre de eso.
Y por eso es que cuando usted trabaja, pero sabiendo que debe reconocer a Dios como el dueño de todo y devolverle por tanto el diezmo y la ofrenda, pero no lo hace, mire qué cosa, está usted trabajando bajo una maldición. El don de profecía, Gabriel, ¿qué dice? Los que egoístamente están reteniendo sus recursos no deben sorprenderse si la mano de Dios esparce sus posesiones. Lo que debería haber sido consagrado para el adelanto de su obra y de su causa, pero que ha sido retenido, puede ser arrebatado en diversas formas. Dios se les acercará con castigos. Se producirán muchas pérdidas. Dios puede esparcir los recursos que ha prestado a sus mayordomos, si ellos se niegan a usarlos para su gloria. Algunos quizá no recuerden haber sufrido estas pérdidas por haber descuidado su deber, pero sus casos quizá sean los más desesperados. Comentarios de Elena G. de White, tomo 4, página 1204. Vemos aquí, hermanos, que al principio nos está diciendo que los que egoístamente están reteniendo sus recursos no deben sorprenderse si la mano de Dios esparce sus posesiones. Creo que está muy claro esa primera parte, cómo lo está explicando el Espíritu de Profecía. Nos da a entender que no debemos de ser egoístas, que no debemos de retener lo que Dios mismo nos ha bendecido, lo que hemos ganado con la ayuda de Él. Porque sabemos que Él es el dueño del oro y la plata. Él es el que da. Entonces no retengamos esos recursos que el Señor nos ha dado a nosotros. Debemos de devolverle lo que le corresponde a Él. A veces quizás sucede que tenemos el dinero, pero no lo invertimos en la obra del Señor, no lo devolvemos a Él. Y como dice acá, va a suceder que va a llegar un momento que todas esas posesiones, todo eso que tenemos, se va a ir esparciendo. Y vamos a llegar a un momento que vamos a decir, no tengo dinero, ¿ahora qué voy a hacer? Es porque nosotros mismos nos hemos buscado esa situación. Entonces, ¿qué mejor manera de devolverle al Señor lo que le corresponde y no robarle al Señor? Me llamó la atención ese proverbio que leyó el hermano Benjamín, para irme un poquito atrás en el análisis. Ese proverbio 10, verso 22, cuando dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, que hay riquezas que traen tristeza. ¿Por qué? Porque no tienen la bendición de Dios. En cambio, la riqueza, que es el resultado de la bendición de Dios, esa no trae tristeza. ¿Cuándo es que una riqueza trae tristeza con ella? Cuando ésta no se puede disfrutar. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener guardaespaldas para poder ir a tal o cual lugar a disfrutar de tu riqueza, porque de lo contrario, los ladrones te buscan para quitarte lo que tienes. O cuando también, tristemente, padeces de una enfermedad donde ni siquiera tu dinero te sirve para poder sanarte. Ya nosotros hemos hecho referencia acá en estos estudios, casos de personas que eran muy poderosas en la Biblia, ricas, valerosas, pero que lamentablemente eran leprosas, donde ni su fama, ni su poder, ni aún su riqueza podía hacerles feliz, porque estaban enfermos. Así nosotros vemos, hermanos, que la riqueza sin la bendición de Dios trae tristeza, pero la riqueza con la bendición de Dios, esa, dice el proverbio, esa no añade tristeza con ella. ¿Cuál es la riqueza que tú tienes, hermano, hermana? Es la que tiene la bendición de Dios. Y cuando hablo de la riqueza, esta puede ser poca o puede ser mucha. Pero igual, la tienes con la bendición de Dios. Esta solo se puede decir que es con la bendición de Dios cuando uno, inmediatamente que la ha recibido, reconoce a Dios como el dador de todo y inmediatamente, hermanos, le devuelve a Él lo que Él pide en la palabra, como son los diezmos y las ofrendas. Ojalá que
basado en esta declaración que leyó mi hermano Gabriel, nosotros no traigamos maldición a nuestra vida, no traigamos tristeza a nuestra vida, reteniendo, hermanos, lo que es del Señor, porque el egoísta, la verdad, no puede disfrutar de lo que Dios le da. Pero ¿qué es necesario para que se produzca entonces un cambio, hermano Benjamín? Ahí tenemos otro versículo, bueno, ya lo leímos, leímos parte de Ageo, pero aquí también ahorita vamos a fijarnos más en el capítulo 1 y el versículo 7. Ageo 1, 7. Así dice Jehová de los ejércitos, considerad vuestros caminos. En otras palabras, debemos en realidad hacer un examen, cómo estamos en cuanto a la mayordomía. ¿Estamos siendo fieles a Dios? ¿Estamos siendo fieles a medias? ¿Damos el diezmo cuando consideramos a Dios que Él es el dueño de todo? Y le devolvemos la parte de que es de Él porque somos conscientes que esa parte no es nuestra. Y si nos quedamos con esa parte, vamos a caer en una maldición. Y no vamos a decir, bueno, le voy a dar los diezmos a Dios para que Él me bendiga, sino que le damos esa parte porque sabemos que es de Él, que no debemos quedarnos con esa parte. E inmediatamente Dios ve nuestra devoción en cuanto a eso y nos bendice, no como un pago por ser fieles, sino porque Dios es dadivoso con nosotros y ve nuestra lealtad en cuanto a eso. Y también tenemos otro versículo en Malaquías 3, 7. Malaquías 3, 7. Y dice de la siguiente forma: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis en que hemos de volver. Y ahí luego después está el versículo que leímos donde dice que se pregunta el pueblo, ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces debemos de tomar en cuenta que hay leyes que Dios nos ha dado para nuestro beneficio y que cuando le devolvemos a Dios en la parte que es de Él, recibimos, no nos quedamos más pobres, sino que recibimos una bendición porque Dios es fiel con nosotros cuando ve que nosotros somos dedicados en esa parte, cuando le damos la parte que es de Él y el agradecimiento también que es la ofrenda de nuestra parte. Así, hermanos y hermanas, el Señor ha querido esta semana poner como primer estudio de la serie que tendremos para cada día, esto de que no trabajemos bajo una maldición, sino más bien reconociendo a Dios como el que nos da la fuerza para trabajar, como el que es el que nos da el trabajo, como que es el que nos provee de los recursos, de las entradas económicas y, hermanos, reconociéndolo, devolviendo lo que es de Él, no quedándonos con esa parte. Si lo hacemos así, la lección dice que vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Yo no sé si en esta hora usted tiene problemas con esto y dice usted, todo me gusta el mensaje, me gusta asistir al templo, pero en ese punto yo no entro. Y eso lo único que refleja es su egoísmo como lo tiene arraigado. Usted dirá, tengo mis razones para hacer así. Bueno, hermanos, cuando se trata del egoísmo, eso es algo que es pecado y no hay ninguna razón para uno albergarlo. De manera que sería bueno en este día que usted orara a Dios para que le ayude y pueda cambiarle su corazón. El Señor quiere, hermano, que usted sea feliz. El Señor quiere que usted disfrute de lo que Él le da, que usted experimente esa bienaventuranza de qué más bienaventurado dar que recibir. Y para eso usted debe creer en la palabra que hemos estudiado y ponerla por obra. ¿Qué le parece si oramos para que Dios le ayude tanto a usted como a nosotros para ser fieles? Vamos a orar.
Amado Padre, gracias por hacernos ver estas cosas que muchas veces se pasan por alto y que lamentablemente son la causa de alguna serie de problemas financieros donde nosotros no miramos la bendición, donde miramos como que se ven agua, el dinero, pero no hemos reflexionado la causa. Hoy hemos visto, Señor, que se trabaja bajo maldición cuando no se es fiel en reconocerte a ti como el proveedor de todo y que eso sea devolviéndote los diezmos y ofrendas. Así que te pedimos ayuda, porque sin duda ha de ser porque el egoísmo nos está haciendo daño. Pedimos para que nos sanes, pedimos para que nos quites el egoísmo. Pedimos, Señor, para que seamos generosos, dadivosos con tu obra y que de esa manera disfrutemos de la bendición. Ayúdanos, Padre, tanto a nosotros como a los televidentes o radioyentes o hermanos que están mirándonos por la internet, para que seamos fieles a ti, devolviéndote los diezmos y ofrendas y no robándote nada. Te lo pedimos, Señor, que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada